Aposento Alto, donde todo comienza. Buenos días, amada Iglesia Aposento Alto. Sean todos bienvenidos a esta reunión dominical, a esta reunión principal de nuestros domingos. Sean bienvenidos todas aquellas personas que están aquí en presencial en nuestra amada iglesia y a todas aquellas personas que se están conectando por YouTube y Facebook Live. Les damos la bienvenida a esta hermosa y una bendecida reunión. Mi hermano, ahí donde usted está, por favor, póngase de pie, porque vamos a empezar a adorar al Señor con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. Quiero que ahí donde usted está, cierre sus ojos y póngase en la presencia del Padre, ya sea que esté en su casa o estemos aquí en presencial. Por favor, no deja que absolutamente nada lo distraiga de conectarse y hablar con el Padre. Padre, gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por permitirnos estar conectados, Señor, en lo virtual, pero, Señor, queremos hoy, Padre, conectarnos contigo, con tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por traernos, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por permitirnos, Señor, estar aquí, Señor, hablando contigo, Padre. Ayúdanos, Señor, a disponer nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a disponer nuestra vida, Señor, a ti, Padre, a adorarte, Señor, a exaltarte. Por favor, Señor, abre nuestros corazones, Señor, que seamos nosotros dispuestos, Señor, a dejar entrar tu palabra de vida, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Esa palabra, Señor, de agua viva, Señor, de la cual si tomamos nunca más, Señor, tendremos sed, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tal cual nos amaste, Señor, tan grande es tu amor, Padre, Rey Celestial, que echa fuera todo temor, Señor. Y hoy venimos, Señor, a acercarnos, Señor, a tu presencia sin temor, Señor, y a decirte, Padre, que queremos, Señor, adorarte a ti, que Jesucristo basta en nuestras vidas, Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Hoy nos acercamos sin temor. Ese agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, mi herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gracia.
ahora y un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Gracias, Señor, porque nuestra vida depende solamente de ti, Señor. Y en esta mañana, Señor, seguimos adorándote en espíritu y en verdad, Señor. Padre, hoy, Señor, así, Padre, como estamos en tu presencia, Señor, descansando, Señor, en ti, sabiendo, Señor, que en ti, Padre, está, Señor, nuestro amparo, sabiendo que en ti, Señor, está, Señor, esa agua viva, Señor. Sabemos, Padre, que en nuestro día a día, Señor, se presentan, Señor, obstáculos, Señor, barreras, Padre. Y tal vez, Señor, de todo ese diario vivir, Señor, llegamos abatidos, Señor, sin fuerzas, Padre. Pero sabemos, Señor, que yendo, Señor, realmente con un corazón, Señor, arrepentido delante de su trono, Señor, vamos, Señor, a saber que tú, Señor, eres nuestra ayuda, Señor, tú eres nuestra esperanza, tú eres, Señor, ese lugar seguro, Señor. Sabemos que tú nos recibirás, Padre Rey Celestial, que tú nos dices, ven ante su trono, ante el trono de la gracia. nuestro Salvador. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande
Cristo nos llama. Dejemos toda vergüenza y tristeza atrás para venir y mirar y tener los ojos puestos en Jesús. Tener los ojos puestos en su amor, en su palabra, en adorarle, tener la completa dependencia en Él, completa confianza en Él, en ese Salvador que dio la vida por usted y por mí, en creer en Él, en ese maravilloso Jesús, en ese milagroso Señor, y levantar nuestras manos a Él y decirle realmente con sentimientos verdaderos, decirle: Señor, creemos en ti, Señor Jesucristo. Llena este lugar, Señor, de tu presencia, Padre. Creemos en lo que hiciste, en lo que harás, Señor, y lo que haces en cada uno de nosotros. Queremos, Señor, creer en ti para ser verdaderos hijos tuyos, Señor. Recibe toda la honra.
precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Te adoramos, oh Rey. Tú eres el príncipe de paz, Señor. Gracias, Señor, por escogernos como tus hijos, Señor. Todo el honor, toda la exaltación seguirán siendo para ti, Señor. Alabanzas y adoración sean a ti, amado Dios. Honra y poder, alabanza sean solo para ti, amado Dios. Te adoramos y te exaltamos hoy y siempre. Dulce Espíritu Santo, llena tu casa de tu paz, de tu amor, de tu perdón, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias, oh Rey. Gracias, 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 gracias. Aleluya. Amén, gloria a tu nombre, Señor. Te damos gracias, te bendecimos. Y tú eres, Señor, el Dios de lo imposible, Señor. Gracias. Digno eres tú, Señor. Sí, Rey. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible,
mereciendo la gloria, el honor, el reconocimiento para ti, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de los imposibles, Señor. Para el que cree, todo es posible. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la Así es, Señor. Con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón, te alabaremos hoy y siempre. Así es, Señor. ¿Qué tal si le da un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Dale con todo tu ser un grito de júbilo, un gloria a Dios. ¡Aleluya! La pastora Amparo quiere saludar a la iglesia. Amada Iglesia de la Fe de Aposento Alto, bendiciones del Señor. Como hemos dicho, hemos venido hablando, estamos en tiempos difíciles, ¿verdad? Y estos tiempos difíciles no se van aquí en diciembre, siguen, y siguen fuerte. Pero, y el COVID no se ha ido, pero tampoco se ha ido el Señor. Y yo quería traer una reflexión, porque, bueno, para el mundo, diciembre les cambia la vida, diciembre, bueno, es el mes del trabajo, es el mes del comercio, pero tenemos una inquietud nosotros, que para nosotros los cristianos el Señor no se ha ido, el Señor no toma vacaciones en diciembre, el Señor está ahí, pero qué tremendo que para nosotros el pueblo de Dios también parece que el Señor se ha ido, que se ha ido de vacaciones y entonces nosotros también nos damos vacaciones, no volvemos a la iglesia y pensamos que en enero volvemos y estamos abandonando al Señor. Entonces el Señor me hacía reflexionar esto para que pues les transmitiera, y aquí con el respaldo de la palabra en Josué 24:20 dice: si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Fuerte esta palabra, ¿verdad? Pero sí, esto nos hace reflexionar para que estos tiempos de festividad, de Navidad, no nos alejemos del Señor. Por favor, cojámonos más y más. Es que en ningún tiempo nosotros nos podemos soltar de la mano del Señor.
Entonces, esa era la reflexión que les quería dejar para que nos afiancemos más, porque los tiempos malos siguen y tenemos que estar como el ejército de Dios. Amén. Dios les Amén. bendiga y que tengan una semana súper bendecida. Bendiciones del Señor. ¿Qué tal si usted le da un fuerte aplauso al Señor con eso? Mire, hay veces que nosotros aplaudimos cosas que no debemos aplaudir, pero la verdad es de que esta sí la debemos aplaudir. Y le voy a explicar por qué. Muchos queremos, ¿y quién no quiere? Si uno preguntara, ¿quién quiere que de ahora en adelante el COVID se vaya y vivamos en paz y todo esto? Y yo creo que todo el mundo levantaríamos la mano. O habría alguien aquí que diría que no. ¿Ve? Y pues está bonito ese deseo, está bonito, pero la palabra del Señor, le tengo buenas noticias. La palabra del Señor dice es que esto se pone un poquito más rojo todos los días. Y no es tanto el pensar de que se vaya a colocar más peligroso, pero me gustó el texto que leyó la pastora. Fue la misma conclusión que sacamos en la primera predicación, que fue la del domingo pasado, cuando estuvimos hablando de nosotros, de Jesucristo y de la tradición. ¿Qué fue lo que concluimos? Lo mismo que Josué dijo, ¿no? Josué llega y entonces conquista a todas las naciones y le dice al pueblo, ustedes verán si siguen adorando los dioses antiguos de ustedes. Ustedes verán. O sea, él dice, yo salvo mi responsabilidad, ya conquisté, ya les dije, ya les estoy diciendo, Dios ha estado con nosotros, ustedes lo han visto, pero él llega y concluye diciendo, pero yo y mi casa, ¿qué? ¿Y cuántos quieren servir al Señor? Así es de que vamos a servirle al Señor también, vamos a traerle los diezmos y las ofrendas y vamos a darle gracias a Dios. Si usted tiene preparado algo para el Señor, por favor tráigalo hasta aquí. Este es un momento de adoración excelente en la cual vamos a orar no solamente por los diezmos y ofrendas, sino también vamos a orar por los que cumplieron años. Alfredo no está aquí hoy, no, tal vez de pronto no pudo venir, pero sí tenemos a su hijo y no está la sierva. ¿No? Ok. Bueno, él cumplió años, Alfredo García, nuestro amado hermano en Cristo, cumplió años el día miércoles y esta semana, este diciembre como que son lleno de cumpleaños. Así es de que hay que comprar varios regalos, no solamente para los de diciembre, sino también los de los cumpleaños. Y qué bendición es, el día miércoles estuvo de cumpleaños Alfredo y queremos de verdad orar también por él. El viernes pasado, el viernes, ok, el viernes pasado, y qué bendición, porque yo digo que estábamos hablando con el hermano Carlos y en medio de todas las cosas que estamos viviendo, mi hermano, la victoria es de que usted y yo hoy todavía podamos decir que amamos al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es de que vamos a orar a Dios por las ofrendas, por los diezmos y también vamos a orar por el cumpleaños de nuestro amado hermano en Cristo. Luz Alba, creo que necesitan abrir la puerta. Ok. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta mañana. Creemos en un Dios que es todopoderoso, soberano y eterno, conforme lo dice tu palabra, que tú eres el dueño de todo, Señor, de todo lo creado, arriba en los cielos, abajo en la tierra, en el océano, en los mares y también de nuestras vidas, Señor. Qué bendición que nosotros podamos contarnos, Señor, perdón, dentro de tus activos. Y es que tu palabra dice que tú nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo, no te importó absolutamente nada esto, sino al contrario, nos has amado tanto que quisiste rescatarnos por medio de Él y lo logró. Él murió, fue sepultado, resucitó y hoy en día, Señor, todos los que profesamos creer en el Señor Jesucristo y que con nuestra vida lo demostramos, Señor, tenemos vida eterna, es una gran bendición. Bendecimos en esta mañana, Señor, a nuestro hermano Alfredo García, bendícelo junto con su esposa, sus hijos, su familia. Señor, gracias por dar un nuevo año de vida y que este año de vida, Señor, venga con salud, con fortaleza, con bendiciones hasta que sobre y abunde conforme lo dice tu palabra, porque tú eres nuestro Padre Celestial, quien nos provee y quien haces que todas las bendiciones, Señor, tuyas, también sean heredadas por nosotros desde aquí,
desde la tierra, Padre, y esto es lo más espectacular, que te tenemos a ti en nuestro corazón. Bendice a Alfredo, porque él te tiene a ti en su corazón, es un adorador, le gusta cantar coritos, Señor, bendícelo siempre con esta buena y excelente cualidad. Padre, y bendigo a todos nuestros amados hermanos que en esta mañana hemos separado, hemos apartado una ofrenda, un diezmo, lo que consideramos y hemos puesto en nuestro corazón para traerte a ti, Señor, para que en la casa tuya haya alimento, pero también, Señor, para que seamos multiplicados y sobreabundados conforme a lo que dice tu palabra, para que tú reprendas al devorador por nosotros y para que nosotros seamos, Señor, vistos como buena tierra, personas diferentes, que damos fruto y que damos, Señor, la honra y la gloria a ti. Para ti, Señor, Jehová Dios, para ti, Espíritu Santo, en Cristo Jesús, necesitamos hoy de tu compañía, de tu Santo Espíritu, que nos apoye y que nos ayude con esta predicación. En tu nombre santo, Señor Jesús, lo creemos y el pueblo de Dios dice, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Estamos considerando, mis amados hermanos, todas las disposiciones legales que están haciendo la alcaldía y la gobernación y el gobierno nacional, porque también aún ahí no es fácil hoy en día, están reduciendo todo, están limitando todo, y pues lo que tenemos pensado lo estamos sometiendo a todo lo que es la parte legal para ver si se puede realizar lo de la cena que tenemos o que deseamos seguir teniendo costumbre de hacer el día 24. Si no se puede hacer, no se ponga triste usted. Haremos una reunión en la cual bendeciremos el nombre del Señor, porque es a eso a lo que venimos a la iglesia, y eso es lo más importante, lo central. Lo demás es añadidura, y pues nosotros como buenos hijos de Dios estamos dispuestos a morir a todas nuestras pretensiones que a veces tenemos, ¿no es cierto que sí? Ok. Bien, la semana pasada estuvimos analizando lo que podemos nosotros ver como la Navidad, si realmente que la gente conoce qué es la Navidad y qué son las tradiciones, y cuál era el concepto del Señor Jesucristo con referencia a lo que es la tradición. Hoy quiero ir a investigar más, y esta semana nos reunimos y pude consultar con muchos demás pastores también, y nos pusimos de acuerdo en muchas cosas, y de verdad que uno hay veces que lee y no entiende uno cómo hay veces que lee, y uno se vuelve a veces tan familiar, ojo a esta palabra, familiar, con la palabra o con Dios, que hay veces que uno pasa por encima de las letras, por encima de lo que la palabra dice, y entonces uno como que no se da cuenta de lo que realmente está leyendo y debería de analizarlo. Hoy quiero que analicemos nosotros lo que realmente no solamente usted ya sabe qué es la Navidad es que Cristo nació, y eso significa buenas noticias de gran gozo. Diga, de gran gozo. ¿Y esto por qué es de gran gozo? Y era para todo el mundo, y desde que usted también en su corazón permitió, ojo a esto, permitió que Cristo naciera en su corazón, usted debe de sentirse por eso gozoso permanentemente, porque Cristo ya nació en su corazón. ¿En cuántos corazones ha nacido Cristo? Gloria a Dios. Esa es la única realidad, esa es la verdadera Navidad en nosotros. Pero esto no quiere decir de que no hayan festividades, de que no hayan cosas que se están programando a nivel mundial, como lo vienen haciendo, hermano. Esto se viene realizando desde que en el 615 un sacerdote de la Iglesia Católica Romana le mandó una carta a otro sacerdote para que precisamente vieran a ver qué podían hacer con referencia a lo que se llamaban las Saturnalias, que era una vergüenza para ellos en ese tiempo, y porque todo lo que se venía haciendo hasta ese momento como celebración para final de año era una verdadera vergüenza. Agapes, orgías, borracheras, un poco de cosas que se hacían con tal de adorar al dios Sol y a otras deidades de ellos. Entonces al sacerdote le pareció muy bien en ese tiempo, Gregorio, llegar y decir de que podrían era transformar sencillamente esta fecha, y que podrían era hacerlo por medio de celebrar ese día, entonces más bien el nacimiento, el natalicio de Jesucristo. Ahora, esto es una realidad, ahora más adelante lo vamos a ver y usted se va a dar cuenta que no es así, pero
no es tan interesante si Jesucristo nació o no nació en diciembre o nació en septiembre, como lo podemos comprobar, sino lo interesante es de que realmente, como lo dijimos al comienzo, usted entienda y sepa que Jesucristo ha nacido en su corazón, y que a pesar de que estén haciendo todas las celebraciones que estén a nuestro alrededor, mi hermano, debería ser la fecha más oportuna para que usted y yo prediquemos la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a la palabra del Señor, que nos define muchas cosas. Lucas capítulo 2, versículo 8, dice algo que es muy interesante y quiero que usted se fije en todas las palabras que hay allí. Dice, había pastores en la misma región. Lucas capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Estos pastores, de una vez les digo y les cuento un poquito la historia, eran los únicos. Los pastores no eran los que estaban allá en primera fila, no. Ellos eran los que ocupaban la fila de abajo. ¿Por qué? Porque los que ocupaban la fila de arriba eran los sacerdotes del Sanedrín, y estos los colocaban allá a cuidar los cabritos y a cuidar las ovejitas, eran las que vendían precisamente. Que días la sierva Luz Salva hablaba de lo que era el templo del Señor. Esos eran los pastores que cuidaban esas ovejitas allá, para que ellos después las llevaran allá y las vendieran. Por eso los tenían ahí, pero los tenían alejaditos por allá en el campo más bien. Entonces sigue diciendo el versículo 9, y aquí se les presentó un ángel del Señor. ¡Wow! A los pastores se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Esta es la Navidad. Literalmente Navidad, mi hermano, para que usted lo pueda comprender un poco más, significa del latín nativitas, que es una de las festividades, dice el diccionario, más importantes del cristianismo, junto con la Pascua de Resurrección y el Pentecostés. Esta solemnidad se conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, y se celebra el 25 de diciembre. ¿Quiénes lo celebran? La Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana y algunas comunidades protestantes como la nuestra. Y en la mayoría de las iglesias que son ortodoxas, o sea, que creen en el Señor Jesucristo. Para que ustedes sepan, de la mitad del mundo, o sea, de Arabia para allá, que se llama el Oriente, ellos dicen que nosotros, los de aquí de la otra mitad, somos cristianos. ¿Sabe por qué? Porque ellos nunca hablan de un Jesucristo. Ellos hablan de Mahoma, de Alá, hablan de todo lo que es el hinduismo, el maoísmo, bueno, un poco de cosas que no son Jesucristo. En cambio, ¿por qué nos dicen a nosotros todos cristianos, sin importar que estén ahí católicos, adventistas, testigos de Jehová? Porque todos de una manera u otra creen en Cristo o hablan de Cristo. Bien. Algunos expertos, y aquí ojo, atención a esto, escuche, han intentado calcular la fecha del nacimiento de Jesús tomando la Biblia como fuente. En Lucas, escuche muy bien esto, lo voy a leer, se afirma que en el momento de la concepción de Juan el Bautista, su papá, Zacarías, era el sacerdote de un grupo de sacerdotes que se llamaba el grupo de Abdías, oficiaba en ese momento en el templo de Jerusalén. Y según Lucas, el relato de Lucas, Jesús nació aproximadamente 6 meses después de Juan. El libro de las Crónicas indica que habían 24 grupos de sacerdotes que servían por turnos en el templo, y el grupo de Abdías, al cual pertenecía Zacarías, y que su hijo iba a nacer, Juan el Bautista, dice que este grupo de Abdías le correspondía el 8º turno. Contando los turnos desde el comienzo del año, el grupo de Abdías le correspondió servir en comienzos de junio, o sea, que del 8 al 14 del tercer mes del calendario lunar hebreo, siguiendo esta hipótesis, los embarazos, y creyendo que los embarazos de Isabel y de María fueron normales, como lo dice la palabra del Señor, Juan el Bautista nació en marzo, y 6 meses más después nacería Jesucristo, o sea, en septiembre. Esta fecha sería compatible con la indicación de la Biblia, según la cual la noche del nacimiento de Jesús, los pastores cuidaban los rebaños al aire libre.
lo cual difícilmente podría haber ocurrido en diciembre. Cualquier cálculo sobre el nacimiento de Jesús debe estar ajustado a esta fuente primaria que es la Biblia, por lo que la fecha correcta debe estar entre septiembre, finales de septiembre y comienzos de octubre, que es el principio de otoño. Además debe tomarse en cuenta el censo ordenado por César al tiempo del nacimiento del Hijo de Dios, lo cual obviamente no pudo haber sido en diciembre, época de inmenso frío en Jerusalén, y la razón es porque el pueblo judío era proclive a la rebelión y hubiera sido imprudente ordenar un censo en esa época del año. En otras palabras, Jesucristo, el Señor Dios Salvador, no nació en diciembre. Y ciertamente nadie tiene la fecha para poder llegar y decirlo. Ahora, en la Biblia no se nos manda que celebremos su nacimiento. Sí se nos manda, como lo dije la semana pasada, a que celebremos ¿qué? La Santa Cena del Señor, que es el principio de una manera u otra de su muerte. O sea, él mismo dijo, hagan esto en memoria de mí. Pero aún así, si quisiéramos encontrarle un significado acorde, usted y yo, a lo que creemos y profesamos, el único significado, mis amados hermanos, sería como dice la Biblia: os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. El hecho de que haya nacido Jesucristo debe causarnos gozo, alegría en nuestro corazón, permanentemente, y debe ser así para todo el mundo. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David, dice claramente un Salvador, que es Cristo Jesús, y eso debería ser ya directamente la Navidad y debería ser para todo el mundo. Ok, aún así, deseo que vayamos al relato bíblico, que es nuestra fuente más segura, para que nosotros, de acuerdo al relato bíblico, podamos ver los diferentes grupos que sí se perdieron. De acuerdo a la misma Biblia, nos habla de diferentes grupos que sí se perdieron y que tienen una semblanza ilustrativa de lo que hoy en día está pasando también. Comencemos. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 7, y vamos a ver quién primeramente podemos ver que se perdió la Navidad. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, está hablando de María, y lo acostó en un pesebre. Y vea esta palabra, por favor subráyela, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bien, le voy a explicar esto. La primera persona que podemos ver aquí que se perdió la Navidad es quien estaba a cargo del mesón, o el dueño del mesón, para decirlo así, el dueño del mesón. Estaba allí enfrente de él la Navidad, pero se la perdió. Yo creo que él tuvo que atender, y él tuvo que atender directamente cuando llegó José con María, y él tuvo que haber visto ¿a quién? A María. Y una mujer embarazada, ¿es notoria o no? Y yo también lo creo, pero dice la Biblia que no tenía lugar para ellos, y entonces se perdió. Pero no solo porque no tenía lugar para ellos, atención a esto, se la perdió al ser una persona indiferente, que ni siquiera, yo le pregunto, ni siquiera se dio cuenta que venía embarazada, porque eso no nos lo dice la Biblia. Notemos, dice, no hubo ayuda para María cuando dio a luz, no hubo ningún, estas son conclusiones que ya uno saca. No hubo ayuda para María que dio a luz. El relato nos deja ver que fue ella solita quien enfrentó todo esto. Dice la Biblia, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó. ¿Quién lo hizo? María. José, no sé dónde estaba, de pronto viendo a ver en dónde colocaba la burra que los transportó, o el burro. Pero esto es una realidad. Nadie le ayudó, esto no era lo que debía suceder, mis hermanos, ya que la gente judía, a diferencia de lo que se cree, es hospitalaria, amable, es gente que se preocupa, gente civilizada, gente que ayuda y entiende lo que es la vida humana. Sin embargo, fue María quien hizo todo ella solita, de acuerdo al relato bíblico.
Dice la Biblia, ella dio a luz, envolvió a su hijo y lo acostó en un pesebre. Y yo me pregunto, mis amados hermanos, ¿dónde estaban las parteras de Belén? Porque la Biblia sí habla de que en ese tiempo habían parteras. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba la gente solidaria de Belén? ¿Dónde estaba el encargado del mesón? De pronto, este mismo conocía a alguien que pudiese haber ayudado. De pronto la esposa de este personaje, del dueño del mesón, pudo haber notado esto y como mujer, obviamente solidaria, se hubiese preocupado al ver a María así. O más bien, las muchas preocupaciones, ¿cierto?, hicieron que fueran indiferentes a toda esta situación. Sin embargo, mis amados hermanos, no es extraño, ya que los profetas ya habían profetizado que Jesús sería desaprobado y rechazado desde su nacimiento. María lo acostó en un pesebre, en un comedero para animales. Los pañales usados en ese tiempo eran tiras de telas largos cuando nacían, y de inmediato, ¿sabe qué hacía la mamá? Utilizaba esos tiras, lo envolvían al niño y lo acostaban para que pudiese quedar de inmediato reposado. Tremendo. Su cuerpo, el cuerpecito del niño era enrollado en estas tiras de tela, pero por lo general esto lo hacía, siempre era la partera que atendía el parto, quien limpiaba al bebé y lo entregaba a su mamá después. Pero aquí no lo hizo eso, no lo hizo ninguna partera, María lo hizo todo. Ese sí que fue un nacimiento, mi hermano, y por favor entienda esto, solitario. Esto da tristeza, la tragedia, la soledad de este nacimiento. María debía haber estado rodeada del cuidado más tierno, porque estaban haciendo ¿quién? El Salvador de este mundo, pero ella estuvo sola, desatendida por tantas preocupaciones de todos quienes estaban alrededor de ella y que debían de haberla ayudado. Wow. Ella dio a luz y con sus propias manos envolvió al bebé y lo acostó en un pesebre. No había nadie más que lo hiciera, solo ella, y a pesar de este cuadro, de este escenario, dice la Biblia que fue glorioso para el corazón de María y para el corazón de nosotros. No sabemos nada, absolutamente nada, de quien estaba a cargo del mesón, porque la Biblia no dice nada de este personaje. De hecho, lo excluye. ¿Ustedes ven que únicamente lo mencionan? No, está excluido. Y tremendo, ya que muchos creen que el niño nació en un establo. Y uno ve en las tarjetas de Navidad, ¿usted no ha visto en las tarjetas de Navidad? Como un ranchito así, con un techito y unos animalitos al lado, y lo colocan ahí, y pues resulta que parece que no fue así. Otros creen que nació en una cueva, y de hecho la iglesia que se llama La Natividad allá en Jerusalén, en donde dicen que nació, también la construyeron en una cueva para que se asemejara con esto. Otros creen que Cristo nació en un patio abierto en el mesón, o sea que eso era como un hospedaje, pues lógicamente era un hospedaje, pero que nació en el patio, y tampoco es así. Lo cierto es que la palabra usada para mesón aquí en la Biblia viene del griego, si quiere usted apúntela, se llama kataluma, no maluma, sino kataluma, kataluma, y se refiere como a una especie de refugio que en ese tiempo hacían los hospedajes por fuera, en la barda de afuera, le colocaban como un techo, como un toldo así, para que el que iba viajando, era para ayuda de los que iban viajando, si no encontraban cómo hospedarse, pues entonces por lo menos pasaran la noche ahí debajo por lo menos. Y parece que esto fue lo que sucedió. Un personaje extraño, el dueño del mesón, un personaje extraño que es antipático, lo vemos, soberbio, y lo que sorprende es que se perdió la Navidad, aunque sucedió en su propia propiedad. Esto todo pasó en su propiedad, y esto nos hace pensar que la razón por la que este personaje se pierde la Navidad, escuche esto y colóquelo de primera instancia, la primera cosa por la cual la gente se pierde la Navidad es por la preocupación. El mesón era de él, estaba lleno
El mesón estaba full por todo lo que se estaba pasando en Belén, el censo, y la ciudad estaba a reventar por las festividades. Este personaje estaba tan ocupado y preocupado con tantas cosas que fue indiferente al estado en que venía María. A él no le preocupó. Así hay mucha gente hoy, mis amados hermanos, para estos tiempos. Hay gente con tantas preocupaciones, con tantas ocupaciones para estas fechas, que las habitaciones de su corazón están tan llenas como su mente, y están tan ocupados y preocupados de cosas que son innecesarias, de intereses humanos, tan llenos de cosas que no importan, que se pierden la Navidad, se pierden a Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y se lo pierden de sus vidas. Las características de estar ocupados y preocupados, mi amado hermano, usted lo puede verificar de muchas formas, pero le voy a colocar un ejemplo para el día de hoy. Las redes virtuales, donde sirven tentadoras ofertas de descuentos en toda clase de productos para esta época. La verdad, la mayoría de ellos, si usted se pone a pensar bien, no son necesarios. Sin embargo, muchos andan viendo cómo los pueden adquirir sin importar que tengan que si se tienen que endeudar. Están tan llenos de cosas que no importa si se pierden de lo más indispensable, sin importar que se tengan que endeudar. Nuestra sociedad, mi hermano, en este momento, nuestra sociedad está llena de lo innecesario, de lo insignificante, de lo que no tiene sentido, y muchos gastan lo que no tienen solo para acumularlo después en sus casas. Estoy diciendo una verdad, ¿no es cierto? Los intereses humanos, mis amados hermanos, lamentablemente tengo que decirlo, son mezquinos, vacíos, inútiles, innecesarios. Ahogan el espacio de muchos corazones, de muchos hogares, dejando a Cristo sin lugar en donde morar en esos corazones y en esas casas. A pesar de que hacen un pesebre, a pesar de que hacen un arbolito, nuestro tiempo es demandado por mil y mil cosas hoy en día. Nuestras posesiones, estamos tan ocupados tratando de entender y saber qué es lo que queremos y cómo obtenerlo al precio más económico, aprovechando y comprándolo para cumplir con lo que son los aguinaldos, los regalos que hay que dar. Todo esto toma mucho tiempo, y después todos los placeres de lo que son la comida, todas las fiestas y las preocupaciones, todos los regalos no sirven después para nada. Y lo que hace esto es que muchos se pierden a Cristo. Lo tienen ahí, ni siquiera lo colocan. Tienen que esperar que llegue el 24 y que sean las 12 de la noche para poder colocar un matachito ahí que simboliza a Cristo. Qué vergüenza de tanta preocupación. Es lo mismo que pasó a quien estaba encargado del mesón. Él no lo sabía. Él no tenía por qué saber de que ese era el Hijo de Dios. Pero ese es el único motivo por el cual él podría decir por qué me iba a preocupar. Estaba tan preocupado por tantas cosas a su alrededor, y hoy es igual. La gente no sabe. Hay gente que no conoce a Cristo. Hay gente que no saben. Hay gente que piensa que únicamente la Navidad es hacer el pesebre. Hay gente que piensa que la Navidad es hacer un arbolito. Hay veces que la gente piensa que Navidad, como lo dijimos la vez pasada, son pólvora, son quemados, son borracheras, son pleitos, son disensiones, son peleas entre familia, y eso es lo que llaman Navidad. Tremendo. Yo le hago dos preguntas y preguntémonos. ¿Pasamos más tiempo pensando en qué vamos a comprar o qué vamos a hacer para Navidad que en adorar y en comunión con Cristo? Usted se responde. Ahora pregúntese otro. ¿Invierte más tiempo y dinero en cosas que lo que usted invierte en el reino de Dios? Entonces, mis amados hermanos, quizás hemos caído en la trampa también de las preocupaciones y de las ocupaciones de este tiempo. Un segundo personaje, conozcamos otro personaje, ahí en Mateo 2, capítulo 2, vamos a ir al versículo 1. Este hombre realmente se perdió la Navidad, y este hombre es muy diferente al encargado del mesón. El encargado del mesón lo hizo porque estaba preocupado de todas las cosas, pero este hombre, a diferencia del dueño del mesón, es un hombre muy bien informado, muy educado supuestamente. Estamos hablando de Herodes. Herodes era el rey.
Herodes se perdió la Navidad. Mateo 2, versículo 1 en adelante dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Fíjese que no dice que eran 3. Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. ¿Qué pasó con el rey Herodes? Se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos, atención con esa frase, toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque aquí está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, ojo a esto, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: ¿a dónde los envió? A Belén, o sea, él sabía. Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya. ¿Y qué? Qué falso es Herodes, ¿no es cierto? Herodes pretendió venderle la idea a todo el mundo que él quería adorar a ese que estaban haciendo y que decían que era el rey de los judíos. Pero lo que él realmente tenía era miedo, porque a alguien que había nacido lo estaban llamando ya así, rey de los judíos. Recordemos que Herodes era el rey y él sabía que había nacido un rey y tenía miedo. La Biblia dice que se turbó. Esta palabra significa que se agitó, que estaba conmocionado, que estaba sacudido. Es la idea del pánico total. Le dio miedo. Le estaba moviendo la silla un niñito, un bebecito que había acabado de nacer, pero le decían que él era el rey de los judíos. Es la idea de que este Herodes, el rey Herodes, se perdió precisamente la Navidad por miedo, un miedo egoísta. Él temía que quien decían que había nacido y era rey ocupara su lugar. Ahora, la vida de él siempre fue así. Herodes era un edomita, ni siquiera era judío, era de Edom. Siguió a su padre, cuando su padre murió, él quedó como rey, Antípater, quien había quedado, el papá únicamente se dedicó a quedar bien con Roma y a hacerle favores. Y Herodes continuó con esto. Y mientras que Roma estaba ocupado, luchando por Palestina desde ese tiempo, Herodes hizo todo lo que pudo para ganarse el favor de Roma. Él buscaba metas y fines políticos. Roma realmente llegó a confiar en Herodes como aliado, y por esto fue que a él lo designaron como rey. Pero ni siquiera era judío. Por eso entró pánico, entró miedo cuando escuchó que alguien le había nacido y que le decían rey de los judíos. Él era un loco completamente político, pero no solamente político, buscaba su propia gloria, la grandeza y el lugar de realeza, pero se sintió amenazado por el nacimiento de Jesús. Aún era un bebé, Jesucristo pero Herodes era un hombre vil, era un hombre malo, mientras que fue un gobernante, destruyó a todas las guerrillas que trataron de luchar contra él. Se volvió muy eficiente en recolectar impuestos romanos y en enviárselos a ellos, no todos, lógico, él se robaba la mayor parte. Él tuvo 10 esposas y 12 hijos, era un loco, era un orate, mataba a la gente y después se iba a sus funerales y lloraba por ellos. Esto es historia no bíblica, esto es historia documentada que usted la puede encontrar. Además de esto, su esposa, la que más amaba, que se llamaba Marían, la mató, pero también no solamente mató a esa esposa, sino también asesinó a su mamá. Ese era Herodes.
Él tenía miedo de todos, y de por sí 2 de sus hijos, a los cuales le tuvo también miedo de que le quitaran su reinado, los mató. O sea, era un miedo incesante. Él era un hombre miserable. Cuando oyó que un niño había nacido y vio que los magos no le dieron la información que él había pedido, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, sin alcanzar a Jesús, que había acabado de nacer. ¿Cómo les parece ese Herodes? ¿Por qué Herodes se perdió la Navidad? La respuesta es únicamente una sola: por miedo, por temor, temor envidioso. Y usted puede decirme a mí, como esta semana lo analizábamos, gracias a Dios que ya no quedan Herodes aquí en la tierra. Pero, amados, el corazón del hombre, dice la palabra del Señor, que está depravado. Siempre habrá Herodes en toda sociedad, pero creo que hay una lección más grande y que está dirigida a la humanidad. Le quiero leer esto porque fue conformado conforme, valga la redundancia, a la Escritura. El miedo de Herodes fue que alguien tomara su trono, y hay muchísimas personas hoy en día, mis amados, así por todo el mundo, que no están dispuestas a compartir su trono con lo que verdaderamente significa ese recién nacido que es la Navidad y que llaman el Rey y el Salvador del mundo. Hay muchos que solo quieren tener a Jesús como un amigo espiritual nomás. Es de mi amigo, amable, buena gente, y hay muchos que desean tener a Jesús como alguien que los salve del infierno. Solamente necesitan a Jesús como el Salvador, que no los deje ir al infierno, pero que no están dispuestos, mis amados, estos Herodes, no están dispuestos a coronarlo como el Señor de sus vidas. No quieren darle la importancia que el Salvador debe tener, y mucho más si lo que tiene que sacrificar es su propia vida, como usted y yo lo hemos hecho. Hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? No quieren morir a este mundo. No quieren morir a este mundo ni a todo lo que este mundo ofrece. No quieren morir a sus bienes, a sus riquezas, al reconocimiento, al prestigio que tienen. Muchos sienten miedo de rendir sus vidas, sus prioridades, para dárselas y entregárselas al Señor y Salvador de este mundo. No quieren venir a Cristo porque Él cambiaría sus vidas, porque va a cambiar su forma de vivir. Ese es Cristo. Por eso muchos tienen miedo. Algunos hasta llegan a preguntarle a uno cuando le presenta a uno al Señor Jesucristo: ¿o sea que tengo que dejar de pecar? Esos son los nuevos Herodes, porque saben que tienen que dejar de hacer las cosas para que se cumpla la palabra de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí Él es el que hace todo nuevo en nosotros. El mundo está lleno de Herodes que claman y dicen: no queremos que Cristo gobierne y sea Señor de nuestras vidas. Esta es una verdad. A mucha humanidad está rehusando a Jesucristo, y como lo dice la palabra en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida. Vivirá en este mundo, pero no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso hay muchas personas que para este tiempo también comienzan a hacer balances y dicen: ¿pero por qué? ¿Por qué no me ha ido bien? Es tiempo de preguntarse si ese niño que nace supuestamente para el mundo el 24 o el 25 también nació en su corazón. Bien, otros. Estos son el tercero. Va el dueño del mesón, va Herodes, el tercero. Otros que se pierden la Navidad son el Sanedrín. Sanedrín significa sentarse juntos, consejo de sabios. Este era el consejo de sabios de Israel. Ellos también sabían todo. Usted lo acabó de escuchar cuando leímos Mateo. Conocían las profecías sobre el nacimiento de Jesús y el lugar de donde nacería. Ellos eran los sacerdotes. Sin embargo, nunca se molestaron en ir a Jerusalén, que solamente queda a 4 kilómetros de Jerusalén. Nunca se molestaron para cerciorarse de esto. Ay, Señor, podían haber ido y así comprobar que ese era realmente el Mesías. El Sanedrín se perdió la Navidad, ojo a esta palabra, por indiferencia. Apúntela, indiferencia. Indiferencia.
A esta gente nunca les importó Jesús. Por lo menos Herodes tuvo miedo de la realeza del niño. El dueño del mesón ignoraba quién era él y fue muy ocupado, pero la gente del Sanedrín lo que tuvo fue indiferencia total. Tener el Mesías no era importante para el Sanedrín. Ellos ya se consideraban buenos, como hoy en día muchos también ya se consideran buenos en sí mismos. Ellos ya creían que eran salvos porque eran perfectos. Tenían un orgullo que yo llamo, perdóneme la palabra, nauseabundo. Cuando uno se cree que uno es el chacho del paseo, que uno no tiene necesidad de leer la Biblia, que uno no tiene necesidad de orar, que uno no tiene necesidad de Jesucristo, pues mi hermano, se va a perder no solamente la Navidad, sino se va a perder su vida completamente. Tremendo. Hacen lo mismo todos los años, algunos, y entre esos hay muchos que lamentablemente, yo tengo que decir, no solamente iglesias, sino también pastores, hermanos cristianos y mucha gente en el mundo, son los que dicen que para que nos pone, comienzan a reflexionar y comienzan a decir, pero ¿para qué nos vamos a poner a inventar? Si ya está todo creado. Mire, el mundo todo el mundo celebra, y como hoy en día hasta en eso han caído los orientales, ¿no? Ustedes ven, y ellos son los que realizan las mejores iluminaciones de todo y hacen los mejores dibujos de pesebres y toda esta cuestión, todo viene de allá, de China, pero ellos no conocen a Jesús, y es increíble. Si al caso, dicen algunos, pues pongamos más lucecitas y sentémonos, vamos a cantar villancicos, otros dicen vamos a cantar coritos de Navidad, vamos a hacer una obra representativa, y lo triste es que este Sanedrín, este conjunto de sacerdotes, de sabios, está aún en las iglesias cristianas, y de hecho, cuando alguien desea investigar y querer enderezar las cosas, le dicen no lo hagas, ¿para qué? No hay necesidad. Padre Santo, esto es increíble. Ustedes supieran, por la predicación de la semana pasada, algunos comentarios bien interesantes que me hicieron. Les cae verdaderamente la expresión más sarcástica. Esta es una de las expresiones más sarcásticas. El Señor Jesucristo utilizó todas las ilustraciones argumentativas del lenguaje, y una de las expresiones más sarcásticas la vemos en Mateo 9:10. Ojalá que me la coloque ahí en Videobin. Mateo 9:10 en adelante dice: y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Jesucristo le decían siempre: usted anda es únicamente con pecadores, usted anda es únicamente con toda la gente publicana, con todos los pecadores, las prostitutas, usted anda con todos los malos, le decían a Jesús. Cuando vieron esto los fariseos, ¿quiénes? Los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y vea lo que Jesucristo les dice. Al oír esto, Jesús les dijo, vea esta frase tan maravillosa como se lo dice ahí a ellos: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ellos, el Sanedrín, se creían que ellos eran, con nosotros no es el problema, nosotros somos sanos, nosotros somos santos. Y Jesucristo les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y después ahora les dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero. Misericordia es de que usted no hace nada, todo lo recibe ¿de quién? De Dios. Eso es lo que pasó con su salvación y la mía. Nosotros somos salvos es por misericordia. Dios nos proveyó todo. Y dice: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, dice Jesús, sino a pecadores al arrepentimiento. Mis amados, qué tremenda lección la que Jesucristo da aquí. Esto sucede hoy en día. Hay muchos que creen que ellos no necesitan a Cristo, que son perfectos, que son completamente santos y sanos, y por eso se pierden también la Navidad. Llevamos 3, 4. Otros que se pierden la Navidad, de acuerdo a lo que leímos en la palabra del Señor, es toda Jerusalén. Por eso les dije, subráyenlo. Y esto sí que es sorprendente. Veamos lo que dice Lucas 2:8. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor.
Y el versículo 20 más adelante dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Quiero resaltar aquí en estos grupos a un solo grupo en donde estoy convencido que usted y yo también pertenecemos. Dice que de toda la sociedad de Jerusalén Dios escogió para decirles y anunciarles y decirles quién era ese niño a los pastores. Qué bendición tan grande. ¿Usted quiere darle un aplauso al Señor? Ahora, los pastores no era la aristocracia, como yo les dije. Los pastores se encontraban en la parte de abajo de la lista de privilegiados. Ellos se encontraban en la parte de abajo porque ellos eran un grupo menospreciado en ese tiempo, porque no podían mantener todos los lavamientos, los ceremoniales de los fariseos que exigían los sacerdotes y todos los festivales y las fiestas que ellos hacían debido a la ocupación de estar ¿qué? Pastoreando las ovejas todo el tiempo. Y por esto ellos fueron los primeros en saber que había nacido un Salvador. El ángel mismo va y se les presenta y les dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Como también espero que usted hoy, a partir de este momento, lo entienda y lo sepa. ¿Qué es Navidad? Que usted sepa que no fue el 24, que no fue el 25, pero sí fue un día en donde usted entregó su corazón a Cristo y ese día nació Cristo Señor, el Salvador del mundo, y que por eso debemos de tener gozo en nuestro corazón. También vieron a Jesús, pero después de haber nacido, un hombre justo llamado Simeón, ahí lo dice en Lucas 2:25. Y también más adelante, ¿quién vio a Jesucristo? Una mujer, Ana, una profetisa. Y Ana les habló a otros cuantos más. Pero lo triste es que el grueso de la gente, el grueso de Jerusalén, dice la Biblia, se perdió precisamente la Navidad. ¿Por qué se lo perdieron? Jerusalén se lo perdió, ojo a esta palabra, aquí sí la cabe grande, por religión. El grueso de la gente que vivía en Jerusalén se lo perdió por religión. Ellos eran muy religiosos y estaban tan ocupados con su religión, con sus rituales, con sus ceremonias, los lavamientos, todas las liturgias, que se perdieron la realidad de lo que significa la Navidad. Cristo nació y no se dieron cuenta ellos, estaba apenas a 4 kilómetros. Hoy en día es lo mismo que sucede, están más situados en la misa de gallos, ¿qué llaman eso? Yo no me acuerdo, creo que se llama así. Están más situados en las ceremonias, en los rituales, en los festivales, en las cosas que se realizan, que se les olvida. A mí me da risa, cuando yo no era cristiano, a mí me daba risa era que en muchos hogares, al otro día uno iba y revisaba y ni siquiera se habían acordado de colocar el matachito que identifica al niño Dios allá. Se les había olvidado. Había sido tanto la rumba y tanta la religión, porque eso es la religión. Religión es todo lo que usted hace como ser humano para alcanzar de nuevo a ligarse usted con Jesucristo. Eso se llama el término religar, volver a ligar. Todo el esfuerzo humano por alcanzar de nuevo a Dios, que no sirve para nada. Por eso la religión no sirve. La verdadera religión, dice Santiago, es aquella en donde usted ayuda al pobre, en donde usted ayuda a las viudas, en donde usted ayuda a la gente como Cristo lo haría, sin mirar absolutamente de que le vayan a devolver el favor. Esto nos da a entender por qué más de 30 años después, aunque ellos no sabían quién era Jesús, en Mateo 16, Jesucristo mismo dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, él mismo le preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 30 años después de que él nació, muchos en Jerusalén no sabían quién era Jesús. Y ellos le dijeron, unos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, otros Jeremías y alguno de los profetas. Es triste eso. 30 años después de que Jesucristo nació,
Ninguno en Jerusalén sabía quién era él. Toda Jerusalén, con todos sus líderes políticos, religiosos, la sociedad en pleno, un día lo vio entrar a Jerusalén. Ustedes recuerdan, la Biblia lo dice en Mateo 21:8, dice que la multitud era tan numerosa, que tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas en los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás lo aclamaba diciendo: Hosana el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? A pesar de que les estaban diciendo así. ¿Quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta, ojo ¿qué dicen? De Nazaret de Galilea. Nunca dijeron Jesús el Salvador. Nunca dijeron Jesús el Rey. 5 días después de esta entrada, 5 días después, en Mateo 27:21 quedó registrado lo siguiente. Vea lo que pasó. Y respondiendo el gobernador les dijo, estamos hablando de que está siendo juzgado Jesucristo y Pilatos está ahí y dice: ¿a cuál de los dos? Dice el gobernador Pilato, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, todo el pueblo, todo Jerusalén, dijo: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Se lo estuvo recordando, un impío se los recordó a ellos. Dijo, todos le dijeron, ¿qué le dijeron? Sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, vea cómo dice Pilatos: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y vea ahora lo que dice toda Jerusalén, encabezando por los sacerdotes. Dice: y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué maldición tan grande. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. 30 años después de que nació el Salvador, nadie sabía quién era él. Y aunque todos lo saludaron, como muchos hacen en las iglesias, 5 días después estaban prefiriendo a Barrabás, que era un asesino, en vez de él, a pesar de que Pilato mismo les dijo que él era el Cristo. Por último, mis amados, otros que se pierden también esto fueron los romanos. Se perdieron la Navidad. Los romanos representan a todo el mundo, aquí sí a todo el mundo, porque ellos eran la potencia mundial de ese momento. Ellos estuvieron involucrados en todas las escrituras y así lo muestra la palabra. ¿Y saben por qué se perdieron la Navidad los romanos? Apúntelo bien grande: por idolatría. Ellos tenían sus propios dioses y a ellos eran los que menos les interesaba un Salvador, y mucho menos que los salvara de ellos. Y hay muchos que en el mundo se pierden la Navidad por idolatría. Ya le vuelvo a recordar algunos: los budistas, los hinduistas. Y de pronto, ¿por qué no? Voy a decir esto: nosotros podemos ser protestantes y evangélicos y estar en la iglesia correcta, pero también nos podemos perder la Navidad. Igualmente por idolatría, ya que hay muchos hermanos en Cristo que dicen adorar a Dios, pero anteponen para esta época todas las tradiciones y anulan la palabra de Dios por las tradiciones. Como lo dijo mi amada esposa, ¿cómo cuesta? Mire, yo siempre seguiré diciendo y espero un día no decirlo, en el nombre del Señor Jesucristo. En enero, la labor de los pastores es atender las personas, no solamente en la parte de escucharlos y darles asesorías en la parte financiera y económica, sino de los problemas emocionales, sentimentales, pleitos, disensiones,
peleas, disgustos que se tienen precisamente en este tiempo. Lo más triste es que Nazaret, el último pueblo que quería yo mencionar es este. Nazaret también se perdió la Navidad. Nazaret representa el sitio con el cual se identificaba Jesucristo. Y aquí viene lo que mi amada esposa hoy dijo. Mucho me lo entregó el Señor, a ti te consta porque estuvimos estudiando esto. Pero es una realidad. Nazaret significa el sitio donde creció el Señor Jesucristo y donde Él se identificaba. Donde Él creció, y la Biblia dice que José y María, después de todo esto, ellos volvieron a Nazaret precisamente, y allí fue donde dice la palabra que Él creció y se fortaleció en palabra, en hechos y en sabiduría. Dice Mateo 2:23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Pero Nazaret, mis amados hermanos, que es también el representativo de nuestras iglesias en donde usted y yo estamos, lo veía como un cualquiera, como uno cualquiera. ¿Y sabe por qué Nazaret se perdió la Navidad? Apunte bien esta palabra: por familiaridad. Jesús les era tan familiar que nadie creía que de allí, de Nazaret, pudiese salir alguien importante. Jesús para muchos fue el hijo únicamente del carpintero, así quedó mencionado en la Biblia. Y entraron en tanta familiaridad con Jesucristo que se volvieron, ellos, los de Nazaret, se volvieron incrédulos. Y dice la Biblia que allí no pudo hacer Jesucristo muchos milagros, precisamente por la incredulidad de ellos. De hecho, esto es lo que pasa hoy en día, mis amados. Hay muchos de nosotros que aún estando escuchando la palabra en nuestras iglesias, estando escuchando esta predicación, y yo aspiro y le pido al Espíritu Santo que no sea así, se van a perder la Navidad por la familiaridad con que se tratan las reuniones, la iglesia, al mismo pastor, la palabra de Dios y a Dios mismo. ¿Por qué? Mi hermano, es hora de que usted y yo nos despertemos, hermanos. Que no endurezcamos más el corazón contra Dios y contra todo lo que Él es. Yo creo que no nos podría quedar más claro que no es que nosotros no celebremos la Navidad, es que nosotros debemos de celebrar la Navidad porque Cristo está en nuestro corazón. Y qué bonito va a ser es de que cada uno de ustedes, entendiendo esto, nos reunamos en nuestras casas, cenemos muy bien si usted tiene la oportunidad, tampoco es una obligación, cenar puede ser como una comida normal, pero lo más importante sí es de que Cristo esté ahí y que usted pueda recordar junto con su esposa y sus hijos de que hace 2000 años el Salvador del mundo vino a este mundo y que es una noticia de gran gozo, no solamente para nosotros, sino para toda la humanidad, y que usted tenga la responsabilidad desde aquí hasta que todas estas fechas pasen, de poder encontrar a alguien, y hoy propóngalo en su corazón, de que usted le diga a Dios: Señor, hazme una cita divina para yo hablar de ti, de que hace 2000 años tú naciste, y de que esa es la verdadera Navidad, que yo debo de tener a Cristo en mi corazón. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Pónganse de pie. Porque los que son hijos de Dios, dice la palabra, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y yo le digo hoy, mi amado hermano, sea cual sea su disculpa, hoy es el tiempo de recibir a Jesucristo en su corazón. Pastor, ya lo recibí, no importa, haga esta oración conmigo. Vamos a recibir a Cristo, vamos a decirle: Señor, nuestro corazón, en este mesón, dígale: sí hay lugar para ti. Porque qué feo es, mi hermano, que nosotros seamos los primeros que cerremos el mesón de nuestro corazón a Dios, por estar más pendientes de toda esta inmundicia que se mueve en estos tiempos. Diga conmigo: Señor Jesús, en mi mesón, en mi corazón, hay lugar para ti.
ven a vivir a mi corazón. Hoy quiero confesarte una vez más como el Señor de mi vida, como mi único Dios y suficiente Salvador. Gracias, Señor Jesús, y denle un fuerte aplauso al Señor. Padre, oro a ti en esta mañana y te doy gracias por esta predicación, por esta palabra. Señor Jesucristo, permítenos abrir nuestros corazones, nuestro mesón para ti. Permítenos de que nosotros, Señor, no andemos ignorantes de quién eres tú. Tú eres nuestro Señor y Salvador. Permítenos, Señor Jesucristo, no ser como Herodes, no tener ningún temor. Queremos entregarlo todo. Sé tú el Rey de nuestra vida. Sé tú el dueño de nuestra existencia. Sé tú el dueño de nuestro corazón. Padre, no queremos ser como el Sanedrín. Señor, aunque nosotros conozcamos toda la palabra, pero si no hacemos tu santa y perfecta voluntad y nos aferramos a este mundo, tu palabra dice que permanece, es el que hace la voluntad del Padre. Señor Jesucristo, no el que se apega a este mundo. No nos permitas amoldarnos a las cosas de este mundo, de este siglo, Padre eterno. Permítenos ser personas que nos unamos a ti por amor de ti, sabiendo y conociendo tu palabra. Señor Jesucristo, permítenos, Señor, que seamos personas como los pastores, sensibles, humildes, sencillos, que estemos cuidando las ovejas, que estemos, si usted es papá, cuida a tu esposa, si usted es papá, cuida a sus hijos, esas son tus ovejas. Si podamos nosotros cuidarnos entre unos y otros, que podamos orar unos por otros, que podamos amarnos unos a otros. Señor, háblanos a nosotros, no importa cómo lo hagas, por tu palabra, por sueños, como tú quieras, Señor, háblanos y dinos siempre de que tú, Espíritu Santo, nos dé la seguridad de que Cristo habita en nosotros. Padre, no nos permitas ser como Jerusalén, porque toda Jerusalén, Señor, se olvidó de ti por la religión, Señor. Padre, permítenos entender de que debemos estar lejos de toda esta inmundicia. No se trata de volvernos a ligar a ti por medio de una fórmula, se trata de que creamos en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Papito Dios, evítanos, Señor, estar pensando como los romanos, Señor Jesús, en ídolos. Y porque un ídolo puede ser un regalo, un ídolo puede ser un carro, un ídolo puede ser, Señor, dinero, puede ser el trabajo, un ídolo puede ser cualquier cosa que antepongamos a ti, que tú ocupes siempre el primer lugar en toda nuestra vida. Papito Dios, que no seamos como los de Nazaret, que entremos, Señor, en familiaridad de tanta manera que ya ni te tengamos en cuenta, porque sencillamente pensamos de que somos los mejores del mundo. Padre, gracias. Bendigo a cada hermano, cada familia, cada hermano, cada hermana, Señor, de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir. Y creo, Señor Jesucristo, que estas predicaciones nos han dejado claro de que tú eres el centro de nuestra existencia y que te debemos de recibir en nuestro corazón todos los días, para que tú permitas siempre, nos siga dando la autoridad de ser llamados hijos tuyos. Para ti la honra y la gloria, Señor Jehová Dios. Para ti la alabanza y la adoración, Espíritu Santo. Oramos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir dice: amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Saludos a usted que está allí en la red. Bendiciones, gracias por estar conectados. Y nos vemos el día de mañana en nuestro devocional a las 7 de la mañana. Que tenga un feliz y bonito día. Hoy descanse en familia y pásela bien con Dios en su corazón.